No, la enmienda Bly ya y no hicieron nada. No, Estados Unidos se gastó una cantidad de dinero en Cuba construyendo carreteras, construyendo edificaciones, construyendo absolutamente todo. Pero bueno, vamos a ver esto, porque la historia de Cuba en este sentido es bastante interesante. Recuerden que tiene España de por medio y Estados Unidos de por medio, dos imperios importantísimos en su momento. Si quieren ver que la guerra es mala, miren al pobre de Assange, que por filtrar toda esa información oculta de lo que estaba pasando, sobre todo en los tiempos de Obama, literalmente el tipo lo convirtieron en preso político. Así es, así es. Es que Obama tuvo récord, récord de bombas lanzadas, y le dieron el premio Nobel de la Paz, cabrón. Es que es verdad también que la manipulación que se hace es impresionante, bro. Es impresionante. Esta razón, Estados Unidos no anexó Cuba. La guerra cubano-estadounidense de 1898, aunque breve y con pocas bajas en combate, fue muy trascendente por varias razones. Estados Unidos igual se mareó y pelotudió mucho con respecto a Cuba. Victoria contra después lo vamos a estar hablando. Estados Unidos emergió como una potencia mundial, ya con bases militares en Asia para así dominar el Océano Pacífico. Quien domina los mares domina el mundo. Aún faltaba destruir al Imperio Británico para que esto pasara. Esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos debutó como potencia intercontinental en el año de 1898, luego de anexar Filipinas, Guam y Puerto Rico, y se declaró defensor de la democracia. Era la primera vez que usaba ese título. En el año de 1941, Estados Unidos aún tenía bases militares en las Filipinas para su Fuerza Aérea Estadounidense del Lejano Oriente. Filipinas fue atacado por las fuerzas japonesas el 8 de diciembre de 1941, en la que muchos consideran la peor derrota de la historia militar de Estados Unidos, donde hubo 95.000 muertos en el lado de Estados Unidos. 76.000 de ellos murieron en cautiverio, luego de que los japoneses los obligaron a caminar 101 kilómetros. 76.000 muertos le causaron los japoneses a los Estados Unidos. Y después, para colmo, lo de Pearl Harbor. Y después la gente te dice, no, porque las bombas nucleares. Y lo que pasa es que tú no puedes esperar a hacer daño y después pensar que los demás van a ser hermanitos de la caridad, ¿sabes? Tampoco justifica una cosa con la otra, pero tú no puedes ir y hacerte el cabrón. Y esto se los digo ya en una cuestión de tu vida diaria. Tú no puedes ir y hacerte el cabrón y esperar que no te pelen al moñito después, ¿sabes? No puede ser. Ayer en el Jiu-Jitsu, tengo un socio que se llama José, que es puertorriqueño, pero el loco no se deja meter el pie, pero por absolutamente nadie. Ni nuevo, ni viejo, ni nadie. Y el profesor vino a decirle que bueno, que le diera más suave porque se había quejado un chamaco que había llegado, que era cinta azul, creo, si no me equivoco, igual que él, porque él estaba yendo muy duro. Y José le decía, pero la culpa no es mía, si tú me vienes duro, yo voy a ir a partirte, o sea, ¿yo qué quieres que te haga? Yo te voy a ir a partir. Claro, a veces la mayoría de la gente no tenemos ese tipo de pensamiento, pero hay gente que lo tiene. Yo más o menos, si viene alguien, Fabio también sabe a quién ponerle, sabe, y generalmente él le da a ese tipo de personas cuando quiere que lo partan al medio. Pero si a mí tú te me pones farruco, yo tampoco voy a dejar que me aplaste, ¿sabes? Es así. Para llegar a su campo de prisioneros, en la llamada Marcha de la Muerte de Batán. La mayoría murió de hambre o por tomar agua sucia contaminada, ya que los japoneses no estaban preparados para darle de comer o beber agua a 76.000. Las atrocidades que hicieron los japoneses en China, Corea del Sur, Indonesia, acabaron. Los japoneses no son bien vistos en muchos... De hecho, Corea todavía tiene un resentimiento con ellos terrible. Yo no tenía idea de eso y lo vine a leer después, las cosas que hicieron con las mujeres. Acabaron. Hicieron cosas muy malas, sobre todo en Corea, en un libro de Pedro Baños que se llama Así se domina el mundo. Y yo no tenía ni idea, pero hicieron cosas muy malas, boludo. Hicieron cosas muy malas, muy malas. Prisioneros. Imagina que te pongan a cargo de alimentar a 76.000 personas. Es mucho trabajo de logística. Y si no estás preparado, se mueren las personas. Eso le pasó a los japoneses. O ese pretexto pusieron. Aún así, yo creo que no es justificación. Yo, por ejemplo, estoy viendo lo que está pasando ahora en Irán, que ya están volviendo a la barbarie, ¿no? Que es, los estamos agarrando, los tiramos por la calle y los cagamos a palo en la calle. Yo no creo que el regreso a la barbarie sea lo correcto. Y espero que el cambio en Cuba no sea barbárico. O sea, que podamos tener la sangre fría de decir, no, tranquilo, te vamos a pasar por un juicio, te vamos a pasar por la ley y te vamos a pasar la cuenta, si hay que pasártela. Pero en un juicio justo te vamos a dar la oportunidad de defenderte, de tener tu abogado o defenderte tú mismo si quieres defenderte tú, porque no sé si en ese punto algún abogado te quiera defender, pero pasarte por ese lugar, ¿sabes? Creo que es fundamental. No agarrarlo y ahorcarlo en una plaza pública para que lo vean los niños y las mujeres y lo vea todo el mundo. Y no creo que comenzar con barbarie, ¿no? La caída de un régimen sea lo indicado. No creo que en ese caso... O sea, la venganza sí, pero en plato frío, ¿sabes? Y bien hecha. La guerra fue la primera en la que los medios de comunicaciones... No creo, el resentimiento es un sentimiento fuerte, pero es que es lo que hay que hacer. ¿Sabes quiénes lo hicieron? Los japoneses. Y por eso se convirtió, prácticamente llegaron en los años 80, casi superan a Estados Unidos. Casi se convierten en la primera potencia mundial. Los japoneses lo hicieron. Yokoi Kenji tiene un video muy interesante, una charla muy interesante en la que él dice que los mayores nunca hablaban de la guerra, que se emborrachaban
borrachaban y tomaban aparte y se contaban sus mierdas y lloraban aparte, pero que jamás y nunca le transmitieron a sus hijos el resentimiento de la guerra. Y por eso la mayoría de los japoneses ve a Estados Unidos más como aliado que como enemigo, cuando es el país que le metió 2 bombas nucleares, ¿sabes? Yo creo que hasta cierto punto hay que saber detener la barbarie. Hay que saber cuándo. Estadounidenses demostraron su enorme capacidad para manipular la opinión pública de una sociedad democrática, induciendo el conflicto e incluso, quizás fabricando su casus belli. Estados Unidos también salió de la guerra con una aureola de campeón de la democracia y, en ese punto de su historia, nació la idea de los estadounidenses de que su país siempre actúa en el escenario mundial por causas justas. Para España, la guerra fue el fin de 400 años de imperio, con la pérdida de las últimas colonias. Esto, dicho sea de paso, no es la base de los padres fundadores. Los padres fundadores más bien eran aislacionistas. Lo que pasa, aquí yo tengo sentimientos encontrados con respecto al aislacionismo o a la injerencia en otros países. Es un tema muy delicado. Si no lo haces tú, lo van a hacer otros. Mira, ahora mismo, Rusia, ¿dónde era que estaba? En Irán. Entonces te van a... Y, por cierto, Wagner estaba controlando aproximadamente un 25% del petróleo en Irán, no, en Siria, perdón. Y estaban controlando aproximadamente con Wagner de por medio un 25% del petróleo. Y tú te quedas así y tú dices, cabrón, no era Estados Unidos el que le robaba a todo el mundo. No, Rusia también. China también lo está haciendo en África. Es una lucha de poderes, ¿sabes? Es un tema que es delicado, porque lo que se le está exigiendo a Estados Unidos es no te metas en ningún lado, no digas nada, ni hagas nada. Y claro, cuando el mundo se vaya al carajo, ¿qué haces? Ahí, bueno, vamos a ver cómo resolvemos los problemas. Es un temón, es un temón. Que le quedaban en el mundo. ¿Qué era el manifiesto de Austin de 1854? Los sureños de Estados Unidos querían volver a Cuba, un estado de esclavos para así controlar el Congreso. Los hispanistas, pues vamos a ser imperio. Sí, yo tengo mi recelo porque yo no soy de los que se cree toda la leyenda negra, pero tampoco me creo la leyenda rosa, ¿sabes? Yo no me creo la leyenda rosa en ningún sentido. Esto de no, somos los mejores y somos buenísimos y Estados Unidos son los más malos de los más malos, los ingleses en general. Los angloparlantes son lo peor de lo peor. Y yo se lo puse a, no me acuerdo cómo se llama el economista cuando estaba hablando de eso, y le puse estudios con respecto al esclavismo, por ejemplo, de los prácticamente 12 millones de esclavos que vinieron hacia América completa, hacia Estados Unidos solamente vino aproximadamente 500.000. El resto fue a Sudamérica. Es verdad que ahí también tienes que meter a los portugueses, porque de hecho 5 millones aproximadamente fueron a Brasil. Pero ojo, cuidado, que esto de que no, nosotros eliminamos la esclavitud y todo esto, eso es mentira. Todo eso es mentira. Y ese es el tema que yo tengo con la leyenda rosa, ¿sabes? Que no me gusta la leyenda rosa tampoco. Yo sé que quizás hay españoles que me van a estar viendo y me van a decir, ¿pero qué estás diciendo? Y no, o sea, porque no me la como, porque en Cuba prácticamente estábamos rozando el 1900 y todavía existía la esclavitud. Y existía 500.000 de esclavos en Cuba, todavía en ese tiempo. Entonces por eso es que no me la como, ¿sabes? Pero bueno. El Partido Demócrata de Estados Unidos también quería anexar Yucatán. ¿Por qué fue la guerra de los 10 años de Cuba del año 1868 a 1878? ¿Por qué fue la invasión estadounidense de Cuba del año 1906 a 1909? ¿Cuáles son las 3 razones por las que Estados Unidos no se anexó Cuba? A mí fue una pendejada, siéndole sincero. No hubiera nunca existido un Fidel Castro. En 1897, William McKinley ofreció 300 millones para comprar Cuba y casualmente un barco hundido precipitó la guerra. En 1897, con los rebeldes cubanos alcanzando algunos éxitos frente al ejército español, durante la Guerra de Independencia, el presidente estadounidense William McKinley ofreció comprar Cuba a España por $300 millones. La oferta norteamericana fue rechazada. Poco después, el 15 de febrero de 1898, se produjo un incidente que cambió por completo el curso de los acontecimientos. Es el Maine. Se le llama Maine en español, en Cuba se le dice Maine. Yo sí creo que probablemente la explosión del Maine o del Maine, como le quieras decir, probablemente sí la provocó Estados Unidos. Aunque todavía se duda, hay historiadores que dicen que no, que pudo haber sido perfectamente un accidente. Aquí desde Estados Unidos se dice que fueron los españoles. Yo sinceramente no creo que España estuviera en condiciones de provocar una guerra, ni de broma, ni de broma. Pero bueno. Ese día, el USS Maine, un crucero acorazado de la Armada de Estados Unidos, anclado en el puerto de La Habana. España no esclaviza indígena. Con un XD de lado, ya entiendo, es sarcasmo. Sufrió una explosión y se hundió. La prensa amarillista y belicista de Estados Unidos se apresuró a acusar a España de haber saboteado el buque, estallando la guerra hispano-estadounidense. Las mentiras de William Hearst para provocar la guerra con España. Tanto la prensa estadounidense liderada por William Hearst y Joseph Pulitzer como la española empujaban hacia la guerra. Repentinamente, el presidente McKinley se encontró con una opinión pública estadounidense que le exigía ir a la guerra contra España. Un intercambio de telegramas entre Hearst y Frederick Remington, corresponsal del editor en La Habana, ilustra perfectamente lo que sucedió. Remington escribió a Hearst: "Todo está en calma. No existe conflicto aquí. No habrá guerra. Deseo regresar." Y el magnate de la prensa le respondió: "Quédate, por favor. Tú pon las imágenes. Yo pondré la guerra."
La explosión fue inventada por Estados Unidos para provocar la guerra con España. Un comité del Congreso de Estados Unidos dictaminó sin ninguna evidencia sólida, y solo con base en rumores, que la explosión del Maine había sido provocada por una mina puesta por los españoles. Yo ni en pedo. Hay gente que dice que pudo haber sido una mina ahí perdida. Yo ni en pedo creo que los españoles estuvieran buscando la guerra con Estados Unidos. O sea, ni en pedo. O sea, están perdiendo todas las colonias. ¿Qué sentido tiene eso? O fue Estados Unidos o fue algo fortuito que le vino muy bien a Estados Unidos. Pero... España insistió en ese momento y durante años en que el incidente fue provocado por Estados Unidos para esgrimirlo como casus belli. La historiografía, sin embargo, destaca que la guerra era inminente y habría estallado incluso si no se produjo. Esto es lo que también he leído. Que aunque el Maine no hubiese explotado, Estados Unidos iba a declarar la guerra igual. Aunque no hubiese pasado esto, Estados Unidos se iba a meter en la guerra igual. Entonces por eso me quedo así, o bueno, hasta cierto punto... Explosión del Maine. Pero realmente no se ve la razón de por qué España, que estaba lidiando contra un ejército rebelde, habría querido que Estados Unidos, Recuerden que estaban en guerra. En este tiempo estaban en guerra contra los cubanos. Una potencia mundial. A ver, esto en realidad era una guerra de españoles, ¿eh? Eran los españoles criollos contra los españoles traídos de España. Dicho sea de paso, Cuba fue el país al que más tropas tuvo que llevar España. Más de 200.000 tropas llevaron en su momento. Es el récord mundial. Se sumará al conflicto. Inglaterra invadió La Habana en el año de 1762. Cristóbal Colón descubrió Cuba el 28 de octubre de 1492. En su primer viaje, y en ningún lugar del mundo nuevo los españoles... Sí fue España, absolutamente todo lo que te enseñaron en Cuba es falso, Green. Bro, ustedes pueden entender que en Cuba hay comunismo y que en Cuba el imperialismo yanqui es el enemigo. A mí en Cuba me enseñaron que fue Estados Unidos quien lo voló. ¿Ok? Pero acá a nosotros nos han dicho que no. Y cuando uno lo investiga por su cuenta te dicen que no. Entonces es complicado saber la verdad en ese sentido. Yo tengo las tres hipótesis. Yo tengo la hipótesis de que fue España, yo tengo la hipótesis de que fue Estados Unidos y yo tengo la hipótesis de que pudo haber sido algo fortuito porque de todos modos Estados Unidos se iba a meter. Y ya está. Y son las tres hipótesis y a partir de ahí baraja. Pero tú decir que sí fue España, porque odias a los españoles o por lo que sea, es absurdo. España no tenía por qué volar ese barco. No tenía ningún tipo de sentido. No tiene sentido lo que estás diciendo. Schwager 218 Cheers. No tiene sentido. X50. Tío Green, ¿has leído el libro Falsificar la historia de Juan Miguel Zunzunegui? No. Según lo que investigué, analiza cómo los eventos históricos han sido manipulados para crear narrativas Siempre, de poder claro. y controlar Siempre. a las masas, explorando mitos. Eso es normal. Siempre ha sido así. Los españoles se sintieron tan a gusto como en la isla caribeña. El conquistador Diego Velázquez fundó... Pero si a nosotros mismos, en nuestra cara, todos los días nos están manipulando con cosas que pasan. Te voy a poner un ejemplo. Mira, el caso Floyd, Jorgito Flores. Se había metido de todo. El tipo estaba hasta arriba, con absolutamente de todo. Lo que dice la autopsia es que muere de un infarto cardiovascular. Y sin embargo te dicen que no, que fue asfixia por la rodilla que le había puesto el policía. Es un tema. Y a partir de ahí te crean una narrativa de que qué malo que son en Estados Unidos con los negros. Y tú te quedas así, tú dices, no sé, bro. No, sí, son malos, malísimos. Malos, súper malos. Son lo peor del mundo. Y tú ves a mucha gente de Europa y de Latinoamérica diciéndote, sí, porque en Estados Unidos son súper racistas. Y yo digo, ¿dónde, boludo? Te agarran un hecho y te lo manipulan en tu cara. Es así. Gracias por la suscripción con Prime. En 1519. Y entre los siglos XVI y XVII, los españoles fueron atacados varias veces por ingleses y franceses, especialmente piratas y corsarios. En marzo de 1762, una fuerza inglesa inició un asedio contra La Habana, que terminó exitosamente en agosto del mismo año. En Cuba nosotros siempre bromeábamos con que ojalá y los ingleses se hubieran quedado en La Habana. Era la broma que existía, porque así estaríamos hablando inglés y no tuviéramos a Fidel Castro en el lomo. Porque Fidel Castro es hijo de españoles. Y entonces, era el chiste que había, ¿no? En ese Cuando tiempo. la ciudad fue ocupada por los británicos. La ocupación de Cuba fue consecuencia de los conflictos entre las potencias europeas, abandonando su neutralidad. Que los españoles tenemos que pedir perdón por absolutamente nada, boludo. No tiene sentido. Lo único que tienen que pedir perdón es por no haber sacado a Pedro Sánchez ahí de la presidencia esa que tienen ahí, que es un desastre. Por eso es por lo único que tienen que pedir perdón. España se alió con Francia, por lo que Gran Bretaña le declaró la guerra. La Habana permaneció en manos británicas hasta que fue devuelta al reino español en febrero de 1700. X50. Y mira que ahora la gente en Ni está enojada con el tipo que le hizo la estrangulación al hablé negro que de intentó ese caso asaltar a hoy. gente en el metro porque lo dejaron libre XD. Sí, lo pueden buscar. Hablé de ese caso hoy. El tipo también estaba hasta arriba de droga, también. 1963, a través del Tratado de París. Thomas Jefferson quería anexarse Cuba. ¿Quién era Thomas Jefferson? Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos. Gobernó entre 1801 y Escribió la 1809. Declaración de Fue el principal Independencia. autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y es considerado uno de los padres fundadores de la nación. Ya como primer secretario de Estado durante el gobierno de George Washington, Jefferson dijo que Cuba se había convertido en un objeto de importancia trascendental para los intereses comerciales y políticos de nuestra Unión.
Más tarde describió a Cuba y Puerto Rico como apéndices naturales del continente norteamericano, señalando que la anexión cubana era indispensable para la continuidad e integridad de la propia. 18 Cheered, X50. España tiene que pedir perdón por decirle lobezno a Wolverine. Bueno, por eso sí, hermano. Guau, qué nombre más feo lobezno. Qué feo. Unión. Con un imperio español debilitado, Estados Unidos además quería asegurarse de que Cuba no cayera en manos de una potencia más poderosa, como el Reino Unido o Francia. Y era el manifiesto de Ostend, de 1854. Los sureños de Estados Unidos querían volver a Cuba, un estado de esclavos. El manifiesto de Ostend fue un documento escrito en 1854 que describía la lógica de la compra de Cuba por parte de Estados Unidos a España, al tiempo que consideraba que, si el reino español se negaba a hacer la venta, los norteamericanos debían declararle la guerra. El manifiesto por eso les digo, la guerra salió a hacer sí o sí. Sí o sí. Aparte que Cuba estaba en guerra. Surgió de una reunión secreta en Ostend, Bélgica, de los representantes de Estados Unidos en el Reino Unido, Francia y España. Durante el gobierno del presidente demócrata sureño Franklin Pierce, entre 1853 y 1857, los expansionistas del sur de Estados Unidos pidieron adquirir Cuba como estado esclavista para ampliar sus negocios. Cuba tenía medio millón de... Claro, esto aquí son los demócratas. Recuerden que el Partido Demócrata es el partido esclavista aquí en los Estados Unidos. Y ya eso se veía reflejado desde... Y por eso también existían dentro de Estados Unidos, existía esa discordia, ¿no? De, bueno, ya que en la isla hay una pila de esclavos, hasta donde tengo entendido era más de medio millón de esclavos lo que había en Cuba en ese momento, dijeron, bueno, pero vamos a meterle mano a esta gente y vamos a quedarnos con todos los esclavos. Eso, cabrón, esto nos va a venir como anillo al dedo, ¿sabes? Gracias por la suscripción. Esclavos en la década de 1840. Esto beneficiaría a los sureños. El interés de Estados Unidos en adquirir Cuba se había intensificado en los años 1840, tanto en el contexto de la doctrina del destino manifiesto, como por la presión de los empresarios esclavistas sureños. Cuba era uno de los pocos territorios americanos que le quedaban a España después de los procesos independentistas, y en la isla vivían cerca de 500.000 esclavos, que los terratenientes del sur de Estados Unidos pensaban que podían explotar más eficientemente que como lo hacían los españoles. Además, un nuevo estado sureño... Por eso les digo, y aquí estamos hablando ya en la década de 1890, por ahí aproximadamente estábamos hablando, y todavía en Cuba existía la esclavitud. Es un temón. Es un temón. 1880. La década de 1880 por ahí. Creo que si mal no recuerdo, fue en 1886. Si mal no recuerdo, no estoy 100% seguro. No estoy 100% seguro. Aumentaría el poder político del sur en el Congreso estadounidense. El presidente James K. Polk encargó a Romulus Mitchell Saunders la compra de Cuba, pero las gestiones de este fracasaron. A los sureños de Estados Unidos les interesaba anexarse Cuba para mantener control en el Senado. Los dirigentes del Partido Demócrata del sur de Estados Unidos veían a Cuba como una oportunidad ideal para mantener el equilibrio de poder en el Senado. Y después te dicen que son los que quieren a los latinoamericanos y son los que quieren a los negros. Y tú te quedas así y tú dices, cabrón, tú nos querías de esclavos todo el tiempo, tú nos querías de esclavos, nos querías joder. Y ahora tú eres el que nos defiende. Ahora los demócratas son los que... Es que esto no es fácil, bro. Es increíble, men. Es increíble. En la isla no tenían que implantar la esclavitud, puesto que los españoles ya habían hecho el trabajo. Cuba ya contaba con una cultura de economía de plantaciones, basada en la caña de azúcar, y su localización la mantenía bien alejada de las... ¿Saben que Cuba producía más azúcar con España de lo que está produciendo a día de hoy? ¿Tú te imaginas? Hace ciento y tantos años, más de 120 años, se producía más azúcar en aquel tiempo que la que está produciendo hoy. ¿Qué clase de locura? El comunismo es una aberración, mis hermanos. El comunismo es una aberración. Es increíble, ¿ven? Influencias norteñas y fácilmente permeable a las del sur. Los estados abolicionistas del norte habían incrementado su poder en la Cámara de Representantes a través de la migración hacia los centros industriales, pero en el Senado cada entidad federal tenía un voto y por ello comprar Cuba resultaba crucial para los sureños. El Partido Demócrata también quería anexar Yucatán. En el Partido Demócrata el debate no era si Estados Unidos debía continuar expandiéndose, sino qué tan velozmente tenía que hacerlo. En la década de 1800... Estos cabrones siempre fueron así, man. Los cabrones neoconservadores, estos esclavistas, segregacionistas. Los demócratas siempre han sido lo mismo, man. Siempre han sido lo mismo. La gente te dice, no, es que el Partido Demócrata ha cambiado. ¿En qué? ¿En qué ha cambiado el Partido Demócrata? ¿Sigue siendo lo mismo, boludo? ¿Sigue siendo lo mismo que era? Trump se va de la presidencia. Guerra en Ucrania, guerra en Medio Oriente, guerra por aquí, guerra por allá. ¿En qué ha cambiado? Y me responden de que ahora se han dado vuelta las cosas. ¿Pero qué vuelta? Los republicanos son ahora los que se volvieron confederados y los KKK de antaño. ¿Pero qué vuelta? ¿Qué confederados de qué? Los republicanos lo único que te dicen es, no, tú tienes que ser libre, buscarte tu dinero, hacer tus cosas, nosotros te vamos a bajar los impuestos y tú haz lo que tengas que hacer. Mientras aquellos te dicen, no, pobrecito, tú eres negro y latino. Y como los negros y los latinos son bobitos, son tontitos y no piensan bien, tenemos que tenerles impuestos altos para devolverles un poquito de dinero a ustedes que son tontitos. Y tú te quedas así, tú dices. Y por otro lado, expansionistas en la máxima expresión, bro. Expansionistas en la máxima expresión. Guerra por todas partes cada vez que caen. Pero es que miren los últimos mandatos. Claro, igual, salvando a Trump, los republicanos también entran ahí.
salvando a Trump, vuelvo y repito. Porque con Bush fue la misma locura. Con Bush, recuérdenlo, fue la misma locura. Fue una aberración. En 1840, los expansionistas radicales y el movimiento Joven América estaban ganando terreno e influencia. Y en 1848 se abrió un debate sobre si Estados Unidos debía anexar el territorio mexicano en la península de Yucatán. Discusiones que también incluyeron a Cuba. Incluso John C. Calhoun, ex vicepresidente de Estados Unidos, teórico político y expansionista renuente, dijo sobre Cuba: es indispensable para la seguridad de los Estados Unidos que esta isla no esté en ciertas manos, refiriéndose probablemente a Gran Bretaña. Sin embargo, el presidente Polk era de la idea de que Estados Unidos debía adquirir Cuba de forma amistosa. El presidente James K. Polk ofreció 100 millones por Cuba, pero España rechazó la oferta. En 1848 fue a 100 millones, boludo. Mirá si se ha depreciado la moneda, que 100 millones costó Cristiano Ronaldo en su momento. Y ahora Kylian Mbappé cuesta como 200 y pico millones. Neymar costó como 250 millones. Imagínate tú si nos han devaluado la moneda, boludo. Dios mío, qué locura. el presidente Polk. ¿Te imaginas con 100 millones comprar Cuba? ¿Qué de más, bro? ¿Qué de más, bro? Comisionó al representante estadounidense en Madrid, lo compraba igual, para que negociara con el reino español la compra de Cuba, hasta por $100 millones. No parecía una mala oferta, considerando que España estaba de capa caída por la pérdida de casi todas sus colonias americanas en las guerras de independencia, y teniendo en cuenta que, en 1803, Estados Unidos solo había pagado $15 millones a Napoleón por los 2.14 millones de kilómetros cuadrados de la Luisiana, una extensión en la que Cuba cabía 20 veces. Sí, porque Luisiana, no sé si ustedes lo saben, pero Luisiana era una extensión también en el centro de los Estados Unidos completo. No es simplemente el estado ese que ahora se llama Luisiana, sino que era una extensión mucho más grande. Se la compraron a los franceses en su momento. Pero igual, eso fue casi que un trato de caballero, porque no había manera de que pudieran retener, ¿sabes? Luisiana, no había manera. Sí. Pero bueno. Sin embargo, el negociador Saunders no hablaba bien español y era torpe, y lo que consiguió fue enfurecer a los españoles, quienes le dijeron que preferían ver a Cuba hundida en el océano antes que venderla. Antes por 100 millones comprabas un país y hoy a Mbappé por la misma cantidad. No, Mbappé vale más caro que un país ahora mismo. Si no se te traba la operación y eso, vale más caro. España optó por aferrarse a su joya caribeña, que era de lo poco que le quedaba en América, junto a Puerto Rico. La intención de los sureños de anexarse Cuba y hacerlo otro estado esclavista enfureció a los del norte, por lo cual nunca se ejecutó ese plan. Ese es el problema, que los del norte, los republicanos, le decían ni en pedo, o sea, ya está bueno ya, esclavismo ya. Unas indiscreciones de... Hay gente que dice, no lo hacían por un tema moral, lo hacían por un tema de dinero, lo hacían por lo que te dé la gana, bro. Los seres humanos siempre actuamos por varias razones. Al final aquellos no querían la esclavitud y los del sur sí. Soule, representante de Estados Unidos en España, y uno de los asistentes a la reunión secreta de Ostend, dieron a conocer detalles de la posición del gobierno estadounidense respecto a Cuba. Tanto en Estados Unidos como en Europa, el asunto se convirtió en tema de discusiones, y la Cámara de Representantes exigió la divulgación del documento, a lo que el gobierno del demócrata Franklin Pierce tuvo que acceder. La publicación del manifiesto de Ostend produjo un duro rechazo tanto en los estados del norte de Estados Unidos como en Europa. El gobierno de Pierce sufrió un duro revés y los enfurecidos y antiesclavistas estados del norte hicieron fracasar el plan sobre Cuba. Los intereses norteamericanos en el Caribe. En 1823, el presidente estadounidense James Monroe declaró que Estados Unidos no toleraría más esfuerzos de los estados europeos para retomar o expandir sus posesiones coloniales en América. Un enunciado que pasó a la historia con el nombre de Doctrina Monroe, resumida en la frase, América para los americanos. A ver, esta frase ha sido súper mal interpretada porque lo que piensan que están diciendo es América para los Estados Unidos. Y no, cuando ellos dijeron América para los americanos, se refería a América para la gente que vive en América. A eso se estaban refiriendo. No se estaban refiriendo a que toda América tenía que ser de los Estados Unidos. Estados Unidos intensificó su comercio con Cuba. Esa es una mala interpretación que siempre se ha hecho desde el mundo hispanoparlante. Y en 1894, el 90% de las exportaciones cubanas tenían destino estadounidense. Las ventas de Cuba a Estados Unidos multiplicaban por 12 las dirigidas a España, y el 40% de lo que los cubanos importaban lo enviaban los estadounidenses. Cuba seguía siendo una colonia española, pero en lo económico. En ningún país de Latinoamérica abolieron la esclavitud solo por bondad. Había razones económicas y de estabilidad también. No te digo que no, pero también había razones humanas, te lo puedo asegurar, había razones humanas también. Por eso te digo, si Trump quiere hacer algo que valga la pena con la Constitución, que elimine la Reserva Federal y la des... Lo matan, enmienda, ya te lo dije, boludo. Literalmente es tener a USA limitada al pedo, como si estuviese eternamente en... Lo matan, hermano, lo matan. No, él no lo puede hacer. Lo que dijo Milei, lo dicen aquí en Estados Unidos y no llegas ni a las primarias, papi. Lo que dijo Milei, que voy a poner una bomba en el Banco Central y todo eso, que aquí es la Reserva Federal, ahí está el poder de verdad. El poder más grande del mundo, no el poder más grande de Estados Unidos. Ahí está el poder de verdad. Ahí están los cabrones de verdad. No, olvídate eso. Parecía más bien otro estado norteamericano. La expedición de López de 1851, donde intervinieron varios norteamericanos. Tras combatir con el derrotado ejército español en la Guerra de Independencia de Venezuela, el aventurero venezolano Narciso López se trasladó a España, donde peleó en la Primera Guerra Carlista. Fue el que hizo la bandera de Cuba. Después se instaló en Cuba y se unió a un movimiento que buscaba liberar a la isla del dominio español. El movimiento fue descubierto y López escapó a Nueva York, desde donde lanzó una expedición para liberar la isla de la corona española. En 1851, López invadió Cuba con 420 hombres, entre exiliados cubanos y voluntarios estadounidenses. Desembarcaron en el oeste de la isla, pero fueron derrotados y López murió estrangulado en La Habana. La actual bandera de Cuba, adoptada en 1959, fue diseñada por López.
La Guerra de los 10 Años de Cuba, de 1868 a 1878. La Guerra de los 10 Años, librada entre 1868 y 78. Aquí el líder era Carlos Manuel de Céspedes. También conocida como la Guerra del 68 y la Guerra Grande. Fue el primero de los 3 conflictos armados librados en territorio cubano a lo largo del siglo XIX, en la búsqueda de la independencia de la isla, del Reino Español. Los otros 2 conflictos fueron la Guerra Chiquita, librada de 1879 a 1880, y la Guerra de Independencia de Cuba, entre 1895 y 1898. Ya en esa guerra del 95, en Cuba también se le conoce como la Guerra del 95, que duró hasta el 98, ya ahí fue donde España lo perdió todo. En cuyos últimos 3 meses participó Estados Unidos, lo que condujo a la Guerra Hispano-Estadounidense. Los cabrones vinieron en los últimos 3 meses cuando ya tenían la guerra ganada. Ya los españoles cubanos, o los españoles criollos, como le quieras decir, ya tenían la guerra ganada ya. Y los Estados Unidos vinieron y yo, espérate, que yo te voy a ayudar. Pero papi, ya lo tengo en el piso, ya, tranquilo, ya lo tengo dominado. Que yo te ayudo, tranquilo, que yo te ayudo. Tranquilo, pero ya, si mira, está desmayado, ya, le he dedicado. Yo te ayudo. Ahí se metieron salados. La Guerra de los 10 Años terminó en 1878, cuando los rebeldes aceptaron firmar el Pacto de San Juan, que contemplaba varias medidas para aliviar la situación económica de la población. ¿Por qué empezó la Guerra de los 10 Años? La Guerra de los 10 Años fue lanzada el 10 de octubre de 1858 por Carlos... 68. No, sí, 58. No, espérate. A ver, fue el 68 al 78. No empezó en el 58. Ahora me trocó... No, ahora lo tengo que buscar. Pues me trocó eso. ¿Cómo se me va a olvidar eso, men? Ahora me trocó, men. Del 68 al 78. No, me trocó el cabrón. Digo, ¿cómo que el 58? Manuel de Céspedes, propietario de un ingenio azucarero, que junto a un ejército de seguidores declaró la independencia y fue declarado presidente de Cuba en armas. No fueron seguidores, él le dio la libertad a los esclavos en ese momento. También se dice que Carlos Manuel de Céspedes tuvo, como mismo están diciendo ustedes por aquí, tuvo también algunas inclinaciones que eran económicas, pero yo creo que ninguna inclinación económica puede ser peor que el hecho de perderlo todo, liberar a todos los esclavos y luego irte a la guerra, ¿sabes? No lo sé, pero de nuevo, siempre te dicen lo mismo, ¿no? Que bueno, al final fueron inclinaciones económicas porque el tipo estaba a punto de quebrar o había quebrado y por eso es que le da la libertad a los esclavos, porque estaba casi ya perdiéndolo todo, así que de todos modos liberó a los esclavos y se fue a la guerra. No sé, igual como quiera que sea, liberó a los esclavos, porque si fuera otra persona podía haber dicho, sí, está bien, ya pierdo los esclavos, pierdo las cosas, me quedo con unas tierritas para mí más o menos, y yo creo que detrás de todos modos siempre existe una parte humanitaria que está. Pero bueno. Una de las principales causas de la guerra fue el persistente tráfico de esclavos propiciado o permitido por España. A pesar del fuerte movimiento abolicionista de entonces, se estima que entre 1856 y 1860 llegaron a Cuba 60.000 africanos para ser esclavizados, en un tiempo en el que las nuevas... Este es el tema, que por ejemplo los de la leyenda rosa te dicen que no, que ya España había eliminado la esclavitud en Latinoamérica y tú te quedas así y tú dices, no, por lo menos en mi país no. En mi país hubo esclavitud casi hasta en 1900, prácticamente. Entonces, por eso es que a mí me cuesta cuando con la leyenda rosa me dicen eso y tú te quedas así, tú dices, no, busco, y por más que busco, no, había prácticamente 500.000 de esclavos todavía en Cuba. Entonces, no. Tecnologías agrícolas hacían casi innecesario el trabajo esclavo. El aumento de los impuestos en medio de una crisis económica internacional fue otro detonante de la guerra de 1868. En 1877, Estados Unidos compraba el 83%. Brigada Antifraude salió de chat llorando y gateando. No, yo supongo que él mismo tiene que aceptar esto. Esto es historia. O sea, eso no se puede negar. Es historia. ¿Ok? Los españoles hicieron muchísimas cosas buenas. De hecho, yo creo que hicieron más cosas buenas que malas. En Hispanoamérica, lo creo firmemente. Nada más el hecho del cambio de cultura, el cambio cultural ya, para mí es brutal. Prefiero 80.000 veces nacer en la cultura que nací. Bueno, desgraciadamente nací en la Cuba comunista. Bueno, pero digo, si hubiese nacido en otro país, en Uruguay, por ejemplo, hubiese preferido eso 80.000 veces antes que nacer en una tribu, bro. Déjate de joder, o sea, son culturas sumamente atrasadas, retrógradas. Déjate de joder. Todas las exportaciones de... Le sacaban el corazón a una virgen, a los bebés, déjate de joder, boludo. Estás loco. Cuba, que aprovechó la crisis de esta última por la guerra de los 10 años para comprar tierras y empresas baratas. En 1877, la economía cubana dependía casi plenamente de Estados Unidos, que absorbía más de 4/5 partes de las exportaciones cubanas. Además, el empobrecimiento y la ruina parcial de la economía de la isla, a consecuencia de la guerra de los 10 años, propiciaron una compra masiva de tierras y empresas, a bajos precios, con capital estadounidense. En la década de 1870 ya se decía que algunos distritos de la costa norte de Cuba tenían un perfil más estadounidense que español. En 1884, el precio del azúcar bajó, ocasionando una crisis económica. En 1895, iniciaron más rebeliones por la crisis. Aquí fue cuando vino la crisis. Ven, siempre hay motivos económicos, yo no te digo que no, pero... En 1884 se produjo una crisis económica en Cuba por la caída de la cotización internacional del azúcar, y el empresariado tradicional del sector, formado principalmente por españoles o por criollos de raíces españolas, había sido incapaz de realizar los cambios tecnológicos necesarios para producir a costos competitivos. El resultado fue una masiva... Este es el problema, que todavía producían con esclavos porque no estaban invirtiendo en tecnología. Adquisición de plantaciones e ingenios por el capital estadounidense, que aumentó aún más la penetración de Estados Unidos en la economía de Cuba.
Fueron los capitales norteamericanos los que ayudaron a salvar a la industria azucarera cubana del colapso, para que siguiera siendo competitiva respecto al azúcar de remolacha europeo. En paralelo, el espíritu nacionalista surgido de la Guerra de los 10 Años ya había dado origen a un sólido movimiento independentista, y la Guerra de Independencia estalló en 1895, bajo el liderazgo de José Martí. En 1898, España había mandado 220.000 soldados para apaciguar Cuba. 220.000 fueron. Wow. La lucha comenzó el 24 de febrero de 1895, con alzamientos en varios lugares del este de la isla, con la gente de piel oscura, incluyendo a los mulatos, convertida en la columna vertebral del movimiento revolucionario. En Cuba se le dice oriente, no se le dice este. Me resulta raro escuchar que fue en el este. Apenas 3 meses después, los independentistas sufrieron una gran pérdida, cuando su principal líder y a día de hoy son los más comunistas, boludo. La gente del oriente del país, desgraciadamente, son los más comunistas. La gente más rebelde antes, ahora son los más come candela que hay. Lo que hay. José Martí murió en combate. En 1898, España había enviado a Cuba más de 220.000 soldados para combatir a los independentistas, el mayor ejército en cruzar. Si lo conquista Inglaterra, Cuba no existiría, sería un país totalmente distinto, como Estados Unidos. El Atlántico, hasta la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. El general Valeriano Weyler acabó con 170.000 cubanos por hambruna y enfermedad. Esto también, por eso les digo, cuando te dicen la leyenda rosa, no, jamás y nunca hicimos nada malo. Esto es historia y de lo que hizo Weyler existen fotos. La reconcentración de Weyler se llama. A ver si lo encuentro. Y habían fotos, porque ya en este tiempo habían fotografías ya. Valeriano Weyler hizo esto en Cuba, que fue agarrar a todos los campesinos. Y de hecho, hasta donde tengo entendido, son los primeros campos de concentración que existieron, hasta donde tengo entendido. Entonces, ¿dónde es que está este? En 1898, el general español Valeriano Weyler, capitán general de Cuba desde 1896, recuperó la iniciativa y concentró a la población rural cubana en unas áreas que más tarde serían catalogadas como los primeros campos de concentración de la historia, replicados después por el Reino Unido durante la Guerra de los Bóers, y a un nivel sin precedentes por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Eso era para que los campesinos no pudieran ayudar al ejército libertador, porque lo que sucedía era que los campesinos los ayudaban. Oscar, ¿qué opinas de los hispanos que dicen, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses? No, me parece... A ver, es un chiste también. Yo entiendo el chiste. Pero me parece una tontería. América era súper rica y la hemos ido cagando hoy día, principalmente desde la segunda mitad del siglo pasado, con todos los movimientos socialistas que fueron saliendo. Desgraciadamente eso fue lo que fue destruyendo la América hispana. Imagínate tú, son sistemas políticos basados en la envidia, basados en pecados, brother. El socialismo es lo que yo creo que fue destruyendo poco a poco. No la herencia hispana como tal, sino la herencia socialista, brother. Y dicho sea de paso, el socialismo es alemán. Porque Marx era alemán. Bueno, el comunismo, si quieres, es alemán. Entonces, al final viene de Europa, como quiera que sea. Pero yo creo que la herencia española es muy superior a lo que teníamos aquí, o a lo que había aquí en Hispanoamérica, desde mi punto de vista. Weyler concentró unos 400.000 cubanos en sus campos de reclusión, en los que murieron de hambre y enfermedades. Cerca de 170.000 civiles, incluyendo 50.000 en la provincia de La Habana. La guerra civil en Cuba estaba afectando los intereses económicos de Estados Unidos. Los Estados Unidos tenían importantes intereses económicos en Cuba, que se estaban viendo afectados por la prolongación de la guerra de independencia y por la incertidumbre de los negocios por el incierto futuro de Cuba. Muchos fabricantes y empresas navieras dependían altamente del comercio con la isla y estaban sufriendo pérdidas, con unas expectativas aún peores. Estas compañías presionaban al Congreso y al gobierno de William McKinley para que pusieran fin a una guerra que los estaba arruinando. Los empresarios estadounidenses con intereses en la industria del azúcar esperaban que España pudiera restablecer el orden. La explosión falsa y la mentira que precipitó el fin del imperio español. El Maine había llegado a La Habana para proteger los intereses estadounidenses en Cuba, y en el siniestro murieron 258 marineros norteamericanos. Todavía se debate cuál fue la causa del hundimiento del barco estadounidense. Las sugerencias incluyen un incendio desatado en un depósito de carbón, imprudentemente cercano a un almacén de municiones. Dicen que esto pudo haber sido, que pudo haber sido una imprudencia, que pudo haber sido algo fortuito. Así como una mina marina. El hundimiento también pudo haber sido deliberado por parte de una facción interesada en... Yo me creo o esa o la de que fue Estados Unidos. La de que fue España me cuesta mucho creerla. La de que fue España es la historia de aquí de los Estados Unidos. La de que fue Estados Unidos es la historia española. En Cuba también se toma, en este caso, la historia española. No siempre se toma la historia española, pero en este caso se toma esa. Y bueno, la que queda en veremos es si fue algo fortuito. O sea, simplemente un hecho que ocurrió y ya está. En que Estados Unidos entrara en la guerra. Esta facción pudo haber sido estadounidense, cubana e incluso española. La Guerra de Estados Unidos y España de 1898. La guerra hispano-estadounidense fue librada entre el 21 de abril y el 10 de diciembre de 1898 y puso fin a casi 4 siglos de presencia española en América, Asia y el Pacífico, con sus secuelas respecto a Puerto Rico, Guam y Filipinas. Estados Unidos emergió de la guerra siendo reconocido como una gran potencia mundial y además obtuvo varias posesiones insulares en todo el mundo que animaron el debate político en el siglo XX sobre la conveniencia y las consecuencias del expansionismo. Por su parte, el Imperio Español completó su declive iniciado durante las primeras décadas del siglo XIX, con las pérdidas de sus colonias en México, Centroamérica y Sudamérica. La fiebre tifoidea causó un desastre en la guerra.
La guerra hispano-estadounidense fue un desastre sanitario para los dos bandos, y si bien las muertes en combate fueron relativamente bajas, las enfermedades, especialmente la fiebre tifoidea, causaron estragos. Los campamentos militares, especialmente los norteamericanos, fueron asolados por la bacteria Salmonella typhi, contagiando a casi 22.000 soldados y matando a 1.590. La fiebre tifoidea también fue la principal causante de la mortandad ocasionada por el general español, Valeriano Weyler, entre la población civil cubana recluida en los campos de concentración. Otras enfermedades que pero si provocaron no los hubieran recluido ahí no hubiesen muerto tantos. O sea, eso no... centenares de muertes fueron la fiebre amarilla, la disentería y la malaria. Enmienda Teller del año 1898. ¿Por qué? Dicho sea de paso, el descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla también es cubano. Carlos Juan Finlay se llama. Es cubano. Aquí en Estados Unidos le quisieron robar el descubrimiento, pero fue él el que lo descubrió. Henry M. Teller le interesaba que Estados Unidos, que es el mosquito. Un mosquito que se llama Aedes aegypti. no se anexara a Cuba. Es En bastante famosa esa 1898, historia el en senador Cuba. de Estados Unidos, Henry Moore Teller, fue el principal promotor de la enmienda Teller, una ley que prohibía a la administración estadounidense ejercer soberanía, jurisdicción o control sobre Cuba, excepto para la pacificación de la isla. Esta ley, promulgada el 30 de abril de 1898, un día antes del inicio de la guerra, prohibía a Estados Unidos anexar el territorio cubano, dejando el control de la isla a su pueblo. Estados Unidos salió de la guerra como un defensor de la democracia. Dos importantes acontecimientos emergieron de la guerra. Mira, esto es otra cosa que he visto muy repetida, ¿no? Que todos los demás imperios, incluido el imperio anglosajón, lo que promovían era el exterminio masivo. Y la verdad, bueno, hasta donde yo he podido leer, acá no es así. Aquí todavía existen comunidades indígenas. Lo que pasa es que los indígenas de acá, de los Estados Unidos, eran muy diferentes a los indígenas de Hispanoamérica. Los de Hispanoamérica estuvieron definitivamente a favor de los españoles porque los líderes que ellos tenían, o los imperios que ellos tenían, viviendo en conjunto con ellos, eran un desastre. O sea, los estaban matando, los estaban acabando. Entonces, por eso esos indígenas decidieron unirse con los españoles. Pero aquí en Estados Unidos no. De hecho, a día de hoy, todavía en las comunidades de acá de los Estados Unidos, no está del todo bien visto que se casen con personas blancas o personas negras o personas que no sean de los de ellos. Ellos tienen privilegios aquí porque se le han hecho reparaciones y eso. Y territorios, por ejemplo, en los que no se le cobran taxes, por ejemplo, acá en Estados Unidos porque se hicieron las reparaciones y todo eso. Entonces, yo creo que, de nuevo, eso a mí no me gusta el hecho de intentar encontrar en el y tú más algo positivo a lo que tú hiciste. En Cuba no quedaron indios. En mi país, en Cuba, Serafín Cantoya. Por eso empezaron a traer africanos. Cero. No tenían indios ya. Se acabaron. Los exterminaron por completo. Cero en Cuba. Y ahí fue que empezaron a traer los negros de África. En Cuba no hay indios. No queda nada de ese tipo de poblaciones. Entonces, por eso te digo, esto repetido, lo de la historia rosa, yo lo entiendo. Al final, todas las banderas están manchadas de sangre. Absolutamente todas. Yo no estoy aquí en la bobería de no, porque este es mejor, porque este es peor. Todos son unos cabrones. Todas, absolutamente todas están manchadas de sangre. Pero en el y tú más, no sé, yo no veo algo muy positivo ahí. Pero bueno. La guerra hispano-estadounidense, por una parte. En Cuba no exterminaron, murieron de viruela. Sí. Lo fácil es eso. Siempre todos se murieron de viruela, que no te digo que no, que puede ser también que una parte muriera de viruela, pero es que indudablemente que quedara cero, que nadie sobreviviera, macho. Coño, un poquitito de por favor, ¿sabes? Porque claro, aquí también, yo lo he leído, aquí en Estados Unidos dicen lo mismo. No, todos murieron de viruela. Todos los que murieron de viruela. Yo lo he leído aquí en Estados Unidos. Más del 90% murieron de viruela. Y tú te quedas así y dices, ¿me vas a decir que no tuvieron su guerra? ¿Me vas a decir que no mataron una pila? Vamos arriba. Estados Unidos salió del conflicto con una aureola de defensor de la democracia y con el estatus de potencia mundial por derecho propio. Según el historiador Luis C. Pérez, la guerra hispano-estadounidense de 1898 fijó permanentemente cómo los estadounidenses llegaron a pensar de sí mismos, un pueblo justo entregado al servicio de un propósito justo. Por otra parte, la guerra tuvo, hasta la actualidad, trascendentales implicaciones para las relaciones cubano-estadounidenses. Estados Unidos se anexó Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Además de expulsar a España de Cuba y pasar a controlar la isla con la enmienda Platt, tras la guerra hispana-estadounidense, Estados Unidos anexó Puerto Rico, Guam y Filipinas, también colonias españolas. Estas anexiones abrieron un debate sobre el nuevo papel de Estados Unidos como potencia imperial. Mark Twain fue una de las principales voces críticas del nuevo rol que asumía su país y escribió el poema en prosa, La oración de la guerra como protesta. En el año 1900 se determinó que los puertorriqueños no tendrían ciudadanía estadounidense. Esto es una pelotudez que llega hasta el día de hoy, man. ¿Qué pelotudez más grande, boludo? Pero si vienes a Estados Unidos, si eres ciudadano y puedes votar. ¿Qué pelotudez más grande, man? Estas son las cosas que no entiendo. No entiendo por qué no acaban de hacer a Puerto Rico el estado número 51. No entiendo por qué no les dan la ciudadanía. No entiendo nada, bro. Estas son cosas que me parecen pelotudas, pero pelotudas, man. Tras anexar Puerto Rico en 1898, el Congreso... USA es una empresa británica, sin duda, hermano. Yo te diría más, es una empresa sionista. Estados Unidos e Inglaterra está controlado por los sionistas y todo lo que vemos a nuestro alrededor es precisamente el control sionista, más que británico. El Congreso estadounidense, en 1900, promulgó la ley Foraker, que establecía que los puertorriqueños no gozarían de la ciudadanía estadounidense, a pesar de estar bajo la soberanía de ese país.
Por ley se estableció que el presidente de los Estados Unidos tenía la facultad exclusiva de nombrar al gobernador de la Cámara Alta Legislativa de la isla. Más adelante se estableció la doctrina de incorporación territorial, que establecía que Puerto Rico, Guam y Filipinas serían categorizados como territorios no incorporados y no formarían parte de los Estados Unidos en el sentido de la Constitución. ¿Por qué Estados Unidos no anexó Cuba tras derrotar a España en la guerra de 1898? Existen fundamentalmente 3 razones que explican por qué esa anexión no se produjo. Número 1. Anexarse Cuba hubiera destruido la industria azucarera de Estados Unidos. Estados Unidos cuenta actualmente con una potente industria del azúcar a base de caña de azúcar, remolacha azucarera y jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. Históricamente, la producción de azúcar fue importante en el crecimiento de la esclavitud en Luisiana y en la anexión de Hawái en 1898 por parte de Estados Unidos. Las primeras plantaciones de caña de azúcar en el actual territorio estadounidense surgieron en Nueva Orleans, de manos de sacerdotes jesuitas franceses. El plantador criollo de origen francés, Etienne de Boré, introdujo la refinación de azúcar en Luisiana en 1795 y la producción de caña se expandió vertiginosamente con mano de obra esclava. En los años 1850, Luisiana producía hasta la mitad del azúcar consumido en Estados Unidos, pero estaba lejos de Cuba, que tenía mejores condiciones para el crecimiento de la caña y prácticamente vivía del endulzante. En 1850, el azúcar representaba el 80% de las exportaciones cubanas, y en 1860, la isla caribeña producía casi un tercio del azúcar mundial. Es lo que les digo, se producía una cantidad de azúcar en Cuba terrible. Ahora ni azúcar producen los cabrones, bro. El comunismo es una plaga, donde cae, no queda nada, bro. No queda nada, cero. No queda nada. Bro. Si tras la guerra hispano-estadounidense de 1898, Estados Unidos hubiera anexado Cuba, habría destruido su propia industria azucarera, ya asentada en Luisiana y otros estados del sur, al no poder competir con el producto cubano. Número 2. El pueblo norteamericano, sobre todo el afroamericano, estaba a favor de ayudar a Cuba a liberarse de España. El magnate estadounidense de la prensa, William Randolph Hearst, seguido de otros editores como Joseph Pulitzer, utilizó sus periódicos y su influencia para promover la guerra hispano-estadounidense de 1898. Esta campaña incluía la difusión de noticias falsas sobre supuestos maltratos y atrocidades cometidas por el gobierno español contra la población cubana. Además, Estados Unidos era una democracia, mientras que Cuba estaba en manos de un régimen monárquico y dictatorial. La opinión pública estadounidense en general veía a España como una potencia irremediablemente atrasada, que era incapaz de tratar de manera justa a Cuba. Los católicos estadounidenses estaban divididos antes de que comenzara la guerra, pero la apoyaron con entusiasmo una vez que comenzó. Se dio el caso también de que muchos afroamericanos que se sentían marginados y privados de derechos civiles en su país querían participar en la guerra extranjera para demostrar que eran tan patriotas como la población blanca, promoviendo de esta manera la igualdad. El respaldo general a la guerra se produjo tanto entre los blancos como entre la población de color, que la sintieron como el momento de liberar a Cuba, por lo que Estados Unidos no podía anexarse la isla simplemente cambiando un gobierno extranjero por otro. Número 3. La enmienda Platt de 1901 consiguió controlar Cuba y poner bases militares en la isla, sin la necesidad de anexarla. Si bien Estados Unidos no anexó Cuba, tampoco dejó a la isla en libertad de conducirse como lo decidiera su nuevo gobierno. En 1901, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la enmienda Platt, una disposición legal que fue anexada a la nueva Constitución cubana. Esta intervención constitucional se produjo en el periodo en el que Estados Unidos todavía ocupaba militarmente la isla, antes de que tomara posesión Tomás Estrada Palma, Tomás Estrada Palma fue el primer presidente de Cuba. presidente de la República de Cuba. Estados Unidos simplemente Hay gente que lo critica mucho, pero yo he leído que era súper honrado el tipo. Pero hay gente que lo critica a muerte. se chantajeó a Cuba con la amenaza de no retirarse de la isla si la enmienda Platt, para salvaguardar los intereses norteamericanos, no era aceptada. La enmienda Platt contempló una serie de disposiciones en materia territorial, de política interna y exterior, económica y militar, que alineó a la naciente República Cubana con los intereses de Estados Unidos. En el contexto de la enmienda Platt, en 1903, los dos países firmaron el Tratado Cubano-Estadounidense. A ver, el tema de la enmienda Platt, porque siempre te lo dicen como, no, la enmienda Platt y ya, y no hicieron nada. No, Estados Unidos gastó una cantidad de dinero en Cuba construyendo carreteras, construyendo edificaciones, construyendo absolutamente todo en Cuba en esa época era una Cuba que estaba devastada por la guerra y se gastaron una cantidad de dinero enorme. Entonces, lo que no puede ser es, no, sí, yo te voy a ayudar a reconstruirte todo, pero tú haz lo que te dé la gana. No existe, o sea, tú tienes que poner condiciones en ese contrato. Si tú me pides dinero a mí y yo te digo, ok, porque por ejemplo, tú eres alguien vicioso, ¿no? Tienes un vicio, ¿ya? Pero me dices un día, Oscar, necesito $2,000 porque me van a matar si no se los pago al tipo, el tipo es malo y si no se los pago, yo no te voy a dar los $1,000 en la mano, te voy a decir, vamos con el tipo, te voy a poner condiciones, ¿sabes? Sé que si te doy los $2,000 en la mano, probablemente vas y te los juegas de nuevo. Y en vez de uno vas a tener dos gente que te van a querer matar, ¿sabes? Te voy a poner algunas condiciones. Entonces, más o menos, ahí se establecieron condiciones en todas estas ayudas y todas las cosas que se hicieron. Generalmente te lo venden como algo negativo, porque siempre que de alguna manera tienes que buscar un apoyo, pues no hay manera de quedar bien. Es incómodo. Por eso el dinero que ustedes presten, denlo como si lo estuvieran regalando. Porque nunca vas a quedar como es bueno. Nunca, no hay manera. Que contempló el arrendamiento perpetuo a Estados Unidos de la bahía de Guantánamo para la instalación de estaciones militares por parte de los norteamericanos. Este fue el origen del ahora famoso Gitmo, el centro de detención de Guantánamo, en el que Estados Unidos opera una cárcel de máxima seguridad, de la que han sido huéspedes los terroristas más peligrosos que De ahí sale, de hecho, la base naval de Guantánamo. Así es así, eso es verdad. han caído en su poder. La invasión estadounidense de Cuba de 1906 a 1909.
Tras las elecciones generales de 1905, se desató la violencia en Cuba y el presidente reelecto, Tomás Estrada Palma, renunció, dejando la isla sin gobierno. De acuerdo con la enmienda Platt, Estados Unidos intervino en 1906 y ocupó Cuba. Claro, porque la enmienda Platt lo que decía es que si existía algún tipo de crisis, Estados Unidos iba a intervenir. Porque te imaginas, te he puesto una cantidad de dinero del carajo y ustedes se están matando ahí de nuevo. Esto es lo que les digo de la civilización, o sea, de ser civilizados. Y esto es lo que ha pasado en muchos países cuando España se fue. Que en muchas ocasiones, en lugares puntuales, lo que quedaba era la barbarie. Y eso es lo que no se debería de permitir, desde mi punto de vista, que es lo que está pasando ahora mismo en Siria, por ejemplo. En 1908, los funcionarios estadounidenses estimaron que el nuevo gobierno electo era lo bastante sólido y empezaron la retirada de los soldados, que se completó en 1909. Durante esta ocupación, el gobernador provisional de Cuba fue el estadounidense Charles Magon. Cuba está nuevamente en el ojo del huracán, esta vez por una severa crisis eléctrica. Sin embargo, ahora el gobierno cubano desearía que de Estados Unidos les llegara toda la ayuda posible, pero jamás... Mentira, si dijeron que no, Estados Unidos les ofreció ayuda y dijeron que no. Una intervención. Todos los cubanos y latinoamericanos esperan con impaciencia el mes de enero de 2025 para ver qué planes trae Donald Trump. Bueno, esto es una verdad. Bueno, me gustó el video. Hasta cierto punto bastante imparcial, ¿eh? No lo vi parcializado ni nada. Me gustó. Está bastante bueno este video. Me gustó pila. No lo había visto completo, pero me gustó. El comunismo hace magia. Les da dinero. Les das dinero y los desaparece. Es que no es magia. Es que no pueden producir. O sea, algo que el círculo cuadrado no puede existir, bro. Y si no hay cálculo económico, simplemente ya está, no puede pasar. No puede pasar porque no hay posibilidades. No existen posibilidades. Entonces imagina tú.